Vamos a continuar con nuestro estudio que estamos desarrollando expositivamente de Hebreos, capítulo a capítulo. Estamos en el capítulo 11. El título que le hemos dado a nuestro libro, a nuestro estudio de Hebreos, nuestro estudio expositivo, les pido que me acompañen, es Jesucristo, fiel sumo sacerdote. Y el versículo que nos corresponde hoy es el versículo 20. El tema del cual vamos a estar hoy charlando sigue siendo el tema principal. ¿Cuál es el tema principal del capítulo 11 de Hebreos, hermanos? La fe. La fe, es el mismo tema base que manejamos, pero el mensaje de hoy está relacionado con la bendición, ¿sí? La fe y la bendición tienen una relación, ¿sí? Están relacionados, y nosotros vamos a ver hoy un poco acerca de esa temática de la fe y la bendición. Entonces, debemos recordar, hermanos, que en otros apartes de nuestro estudio hemos dicho que la fe es un distintivo de todos los creyentes. ¿Sí se acuerdan? O sea, la fe no la tiene cualquier persona, ¿sí? La fe de la que nos está hablando Hebreos es la fe que es un don que Dios da. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos da la fe? Díganos, sin miedo, láncense, así se equivoquen, para salvarnos, para salvación. ¿Sí? Es un elemento fundamental, dijimos la semana pasada, para la salvación. Entonces, eso es muy, muy interesante. ¿Por qué es importante que nosotros siempre estemos como poniendo esas puntadas y que las estemos asegurando? Siempre lo hacemos porque los conceptos de fe y los conceptos de bendición son dos palabras que se utilizan mucho en nuestra jerga, ¿sí? Mucho en los diferentes ambientes donde nosotros nos movemos, sin necesidad de que sean cristianos, ¿sí? Se habla de fe y se habla de bendición. No es nada raro que uno va a la tienda, compra algo y dice hasta luego, y la persona dice Dios lo bendiga. No es nada raro, es una cosa normal, es una cosa común. La pregunta es, ¿el concepto que existe por fuera de las puertas de la iglesia acerca de la bendición y acerca de la fe es el mismo al que nosotros tenemos? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? O sea, lo que nosotros tenemos que diferenciar. Cuando nosotros vemos que la gente habla de fe, la gente habla de fe cuando una persona está en una crisis, cuando una persona está en una enfermedad, cuando una persona está pasando por un problema. ¿Qué le dice? Tenga fe, ¿sí? Y fe para el mundo es lo mismo que sea positivo. Sea positivo, vea las cosas distintas, vea las cosas diferentes. Pero el texto que estamos leyendo nosotros acá, que nos viene repitiendo una y otra vez, por la fe, ¿sí? Lo que nos está diciendo es, la fe es el insumo base, el insumo esencial, ¿sí? Es la base, es la columna sobre la que se establece toda la demás estructura, ¿sí? No es el elemento que viene a ponerse cuando hay crisis, no, es un elemento fundamental de vida que Dios da para los creyentes. Y eso es importante que nosotros lo tengamos muy claro para que nosotros no nos desviemos detrás de esos pensamientos que casi que nos ponen al mismo nivel la fe y el positivismo, ¿cierto? Sea positivo y usted va a conquistar lo que quiera, sea positivo y usted va a lograr todas sus metas, todos sus objetivos. Eso es distinto, ¿no? Eso es distinto a la fe bíblica de la cual nosotros hemos estado hablando acá. Lo mismo pasa con la bendición, hermanos, ¿sí? Cuando una persona dice, cambié de trabajo y me subieron el sueldo. Cualquier persona que no sea de la iglesia, y de la iglesia también, decimos, qué bendición, ¿sí? Qué bendición. Me compré esta ropita nueva. Tan linda la ropa, qué bendición, ¿sí? Me invitaron a cenar y comí una cosa muy rica. ¡Ay, qué bendición!
Entonces, en el mundo, cuando se habla de bendición, se habla casi de una filosofía hedonista, ¿sí? De la filosofía del placer, todo lo que es placentero, todo lo que me satisface, todo lo que me llena, ¿sí? Es bendición. Sin embargo, la Biblia nos enseña a nosotros que Dios nos bendice a nosotros de muchas maneras y a veces con formas y bendiciones que nosotros no apreciamos tanto, que nosotros no queremos. A veces Dios nos bendice con enfermedades, ¿sí? A veces Dios nos bendice con hermanos complicados, con jefes difíciles, con desafíos fuertes, con situaciones políticas, con situaciones circunstanciales muy complejas que son para bendición. Nosotros no las vemos así y nosotros no oramos así, pero así funciona. Entonces es diferente, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Hay diferencias y es importante que antes de empezar nosotros podamos asentarnos. Entonces ahora vamos a definir lo que quiere decir la palabra bendición. Hemos hablado bastante de la fe, hoy estamos introduciendo la bendición, pero es necesario que nosotros podamos definir qué es bendición. La palabra bendición está compuesta de dos palabras, ¿sí? Una que es ben, ¿sí? Y la segunda que es dición. Ben es como una dicción cortica de bien, ¿sí? Y dición de dicho. O sea, bendición se podría traducir o decir de otra manera como bien dicho, ¿sí? O dicho bien, ¿sí? Bendición, o cuando nosotros decimos bendecir, entonces decir bien, ¿sí? Decir bien, bien dicho, eso es lo que quiere decir esa palabra, ¿sí? Y para nosotros es importante que sepamos que de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la teología, el único que es capaz de decir perfectamente bien es ¿quién? Dios, ¿cierto? Nosotros somos falibles, nosotros calculamos mal, hacemos mal uso de los recursos muchas veces, pero Dios es el único que lo que Él dice, lo dice bien. Lo que Él hace, lo hace bien. Entonces, el título de nuestra enseñanza, mis queridos hermanos, es Fe y Bendición Divina. Y les voy a rogar que lean conmigo el texto que se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 20. Dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Está más cortico el versículo de la prédica de hoy que el que se tuvieron que aprender los niños. Fe y bendición divina. Por la fe bendijo Isaac. Primer punto, mis queridos hermanos, de nuestra enseñanza, a nivel personal. Fe y bendición divina a nivel personal. Es muy diciente para nosotros lo que vamos a estar hablando hoy. Tiene mucho significado porque aunque en el mundo se hable de fe y en el mundo se hable de bendición, realmente los únicos que podemos gozar de la verdadera fe, ¿sí? Porque tenemos que ser conscientes que la fe es una palabra que se ha traspolado del ámbito religioso al ámbito secular, no es al contrario. Los únicos que podemos disfrutar de la fe y que podemos disfrutar de las bendiciones, que también es una palabra que se saca del contexto religioso para usarse en el contexto secular, somos los creyentes. Solamente el pueblo de Dios puede disfrutar verdaderamente de la fe y de la bendición. Y lo que nos habla este pequeño versículo acá, nos va a decir, la fuerza del texto está parada sobre la palabra bendijo. Por la fe, que es la constante que se viene utilizando en el capítulo 11, bendijo Isaac, ¿sí? Tenemos a Isaac, ya un anciano, un hombre que ha trasegado una vida entera pensando
que va a morir, ¿sí? Que ya está en sus últimos días, en su último momento, y él va a emitir una bendición para sus hijos, ¿no? Esa es la imagen que nos está mostrando este texto. Por la fe bendijo Isaac, ¿sí? Entonces, para nosotros poderle dar cuerpo a este texto, para poder amplificar lo que nos está diciendo el texto, pues nosotros tenemos obligatoriamente que remitirnos a la vida de Isaac, ¿sí? Y ver su vida, ver toda su vida, todo lo que él hizo. ¿Quién fue Isaac? Isaac lo vimos la semana pasada sobre un altar, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero ya no lo vimos anciano. ¿Cómo lo vimos? Un niño, ¿cierto? Puesto sobre un altar, inocente de cosas que iban a suceder, y dispuesto para ser sacrificado por su padre, porque Dios se lo pidió. Así lo vimos la semana pasada. Hoy lo estamos viendo anciano, ya está viejito él, ¿sí? Pero él en esa condición de anciano está en el punto en el que va a emitir una bendición. Isaac, mis queridos hermanos, fue el receptor de la bendición del pacto que Dios hizo con Abraham, ¿cierto? Era el único hijo de Sara, ¿sí? Una mujer estéril, pero no era el único hijo de Abraham. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? 8 hijos tuvo, ¿cierto? Porque tuvo un hijo, Ismael, con la sierva de Sara, que hablábamos pues de la idea que tuvo Sara, ¿no? Pero después de que Sara murió, él se volvió a casar y tuvo otros hijos, ¿sí? En total fueron 8. Pero él siempre fue consciente de que Dios le había dicho que había una bendición específica, única, sobre su hijo Isaac, ¿no? Acuérdense que la semana pasada leíamos ese texto donde el Señor le decía: entrégame a tu hijo, a tu irreemplazable hijo Isaac. Pero ya tenía Ismael. Siempre fue consciente. Y esto que Dios le dijo a Abraham, también se lo dijo a Isaac, y muy seguramente Abraham se lo transmitió verbalmente a Isaac. Pero no solamente se lo transmitió verbalmente, sino que Isaac lo conoció en carne propia, ¿cierto? O sea, él conoció al Dios de Abraham, él conoció la fe de Abraham, ¿sí? Las promesas que Dios le había dado, pero también conoció la vida de Abraham con respecto a su fe. Y lo que su padre era capaz de hacer por la fe que tenía, ¿no? Hasta sacrificarlo a él. Entonces, la pregunta que quiero yo hacer inicialmente aquí, hermanos, para ustedes es: ¿cuál era la cualidad distintiva que tenía Isaac para ser el receptor de la promesa? Que Dios lo prometió. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué era lo que tenía Isaac para que él hubiera sido el receptor en vez de los 8 hermanos? Por la fe. Por la fe. ¿A quién le da la fe Dios? A sus escogidos, ¿sí? A sus escogidos. Dios escogió a Isaac, le dio la fe, ¿sí? Y ese es el distintivo que él tiene, ¿sí? Un distintivo que es odioso para nosotros, porque nosotros quisiéramos decir: no, es que él fue un niño bueno, no, es que él hizo. Y sí, pues la vida de Isaac, cuando nosotros la estudiamos, no hay mucho que sacarle de Isaac, ¿sí? Además de que por ahí repitió el error de su padre de llegar a una ciudad diciendo que Rebeca era su hermana. Pero pues más no tenemos no tenemos más que decir, ¿sí? O sea, una vida muy plana, una vida muy normal, diríamos nosotros, pero una vida de fe. Y una vida de fe familiar, ¿no? Porque él hereda la fe de su padre, ve esa fe
Es distinto a lo que vivió Abraham, porque Abraham como que es sacado y llamado él aparte, y Dios lo llama a él y a su descendencia, pero ya Isaac recibe una herencia, que es esa fe de su padre, lo cual lo constituye en un hombre tranquilo, tranquilito, en una persona tranquila, tan tranquilo que no se afanó a tener esposa, a tener hijos. Dice que cuando su padre le fue a buscar esposa y se la consiguió, él tenía 40 años de edad. O sea, era un hombre que vivía pues como muy tranquilo en su vida, en su soltería y en el lugar que Dios le dispuso, ¿no? Podemos ver que a pesar de que él fue un hombre bendecido, la Biblia nos dice que fue un hombre que después de que murió su padre y después de que él se casó con Rebeca, la historia de Rebeca recomendadísima para todos los hermanos, para todos los padres, para todos los que tenemos hijos que se van acercando pues a la edad del enamoramiento y del matrimonio. La historia de cómo se casa Isaac con Rebeca es una historia muy bonita, muy agradable para estudiarla. Cuando él ya se casa y empieza su vida, pues fue un patriarca de la fe, fue un hombre bendecido. Dice que Dios lo llevó a otro país, se llenó de riquezas estando allá, y estando él en esa condición de riquezas y en esa plenitud que él disfrutó de un hombre que tenía la fe de Dios, tuvo desafíos normales, ¿sí? Y eso es importante para nosotros también, porque nosotros consideramos muchas veces que el hecho de recibir la bendición de Dios, que el hecho de vivir en la fe, el hecho de que a nosotros nos diga, tú fuiste escogido, y eres escogido porque tienes la fe en Jesucristo y crees en Jesucristo, es algo que nos va a librar a nosotros de las aflicciones, que es algo que nos va a librar a nosotros de las dificultades, que nos va a librar a nosotros de pasar por tragos amargos en esta vida. Pero no es así, no es así. Nosotros tenemos que ser sinceros con quien viene a la iglesia y dice, es que yo quiero ir a la iglesia para que me vaya bien, ¿sí? Yo me quiero sanar, yo quiero arreglar mi matrimonio, yo quiero dejar el vicio, yo quiero conseguir dinero. Eso depende de otros ejes, ¿sí? Distintos a las razones por las cuales nosotros venimos a la iglesia a buscar de Dios, ¿sí? Porque la realidad es que nosotros también nos enfermamos como cristianos, también nos morimos, también pasamos por aflicciones, también tenemos realidades en nuestra familia, en nuestras decisiones, en nuestras emociones difíciles como cualquier persona, ¿sí? O sea, esa no es la diferencia nuestra. La diferencia nuestra es la misma que tenía Isaac, la fe. Y que claro, que tenemos pues la palabra de Dios, que es el manual del Creador, que nos enseña a vivir, ¿sí? Y que nos capacita para nosotros desenvolvernos mejor en esos desafíos. Eso sí, sin duda. Pero aún teniendo este manual perfecto, hermanos, sufrimos, ¿sí? Porque el manual es perfecto, pero el que lo va a poner en práctica, ¿cómo es? Un vaso de barro, dice la Biblia. Vasos de barro, imperfectos. Y pues ahí siempre tenemos dificultades. Por lo tanto, es imposible que nosotros digamos que siendo cristianos, que siendo creyentes, vamos a tener una vida sin ningún problema, ¿sí? Sin ninguna circunstancia, sin ninguna dificultad. Todo va viento en popa. Porque no es así, hermanos. No es así. No es esa la calidad de la cual nosotros disfrutamos, ni es la promesa de Dios lo que nos dice en la Escritura. No es eso. La Biblia dice, crean en el Señor Jesucristo y usted está libre de problemas. No. Crean en el Señor Jesucristo y tome su cruz y sigan. Porque lo que le vienen son problemas distintos. Probablemente no los mismos, pero vienen problemas diferentes.
Así es, esa es la vida del creyente. Isaac fue un hombre bendito, fue un hombre que recibió instrucción de su padre, fue un hombre tranquilo y fue un hombre que en los desafíos de la vida se supo desenvolver bien. Uno de los desafíos grandes que él tuvo fue que después que se casó, duró unos años, no me acuerdo bien cuánto fue, creo que fueron como 10 años, que su esposa no le dio hijos. Y pues eso fue un problema, porque todas las promesas que recaían sobre él, las promesas que le había transmitido su padre, ¿sí? Lo que él había creído y lo que Dios le había dicho a él, porque ya se lo había dicho, que le iba a salir de él una gran nación y que de él iban a salir descendientes como las estrellas y como la arena, pues estaba completamente truncado si él no podía tener un hijo. ¿Sí? Y pudiera habérsele activado el modo creativo a Isaac, ¿sí? como a su padre y como a su mamá, y haber pensado en un hijo con una sierva, o haber mirado, haber dicho, ¿será que me casé con la equivocada? ¿Será que esta no era? Pero la Biblia nos dice que cuando él enfrentó ese problema, él lo que hizo fue acercarse a Dios en oración, oró por su esposa, y que cuando él oró por su esposa, Dios lo escuchó y Dios lo bendijo. Eso es importante, hermanos, porque ese texto nos muestra a nosotros lo importantes que son para nosotros las oraciones de nuestras autoridades. Nosotros necesitamos que oren por nosotros. Nosotros necesitamos que las personas que Dios ha puesto a nuestro cargo oren por nosotros. Y nosotros no debemos tener miedo, hermanos, en momentos difíciles, en circunstancias complejas, decirle a nuestras autoridades, decirle a nuestros padres, decirle a nuestro pastor, nosotros necesitamos que todas nuestras autoridades nos bendigan, ¿sí? ¿O a quién de ustedes les molesta que el jefe le diga que es un buen empleado? Que desde que usted está en el cargo, el trabajo que usted ha hecho ha sido excelente, ¿sí? Que nadie había hecho el trabajo como usted lo había hecho, o el profesor. ¿O quién de ustedes se siente molesto cuando van a recibir notas de sus hijos y dicen, oiga, qué hijos tan excelentes los que usted ha educado? Qué hombre y qué mujer tan maravillosa. Qué principios, qué valores, qué forma de comportarse, qué nivel académico. ¿Quién se pone bravo cuando vienen esas bendiciones? ¿Sí? Nosotros necesitamos ser bendecidos, y más cuando esas bendiciones provienen del mismo pueblo de Dios. Cuando esas personas pueden elevar oración por nosotros ante Dios y son personas elegidas. No debemos tener miedo, hermanos, de pedir oración, porque esas oraciones tienen resultado. Y eso nos dice la Escritura acá. Ante el desafío que tuvo Isaac, él se desenvolvió bien, se desenvolvió orando por su esposa, tomando la única acción que él debía tomar, que era una acción adecuada. ¿Sí? A veces para nosotros la última, ¿no? Porque nosotros primero hacemos y deshacemos muchas cosas, y ya cuando nada nos funcionó, entonces ¿qué hacemos? Ay, pastor, ore por mí. Hágame el favor, ore por mí. Entonces, hermanos, la vida de Isaac, que es una vida tranquila, que es una vida sin grandes altibajos, que no los pone pues así como en las emociones que nos va a poner ahora Jacob, que nos puso Abraham, ¿sí? Que nos da un poco de adrenalina, nada de eso. Nos muestra que cuando Dios nos da la fe, solamente la fe es la que nos puede dar a nosotros la posibilidad de vivir con sentido, que es una de las grandes dificultades que existen en el mundo, ¿sí? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Tiene sentido mi vida? ¿Tiene sentido que yo esté acá? ¿Sí? ¿Sirvo para algo? ¿O será que soy un accidente? ¿Sí? ¿Soy un estorbo que llegó acá a este mundo a estrellarse con todo? ¿No? Está Isaac al final de sus días bendiciendo, ¿sí? Diciendo bien, no hablando mal. Está bendiciendo. Fue un hombre que encontró el sentido de su vida. Fue un hombre que encontró pertenencia, ¿sí? El lugar en el que yo estoy, en el lugar en el que Dios me puso, la familia en la que Dios me puso.
el idioma que yo hablo, todas las cosas que me caracterizan, todos los bienes y las personas de las que dispongo, tienen una razón de ser en Dios, en Cristo. Por eso está Él al final de sus días bendiciendo. Y el propósito. Todos los seres humanos necesitamos eso, sentido, pertenencia y propósito. ¿Qué futuro tengo? ¿Cuál es el futuro? ¿Hay futuro para mí? ¿O es mi vida tan incierta que no la quiero, que me fastidia, que me amarga, que me angustia? ¿Sí? Solamente este anciano nos muestra a nosotros que se puede vivir en plenitud y que se puede llegar a un momento tan temido como es ser un anciano, ¿cierto? Porque ¿quién no teme al llegar anciano? ¿Cuántos de ustedes no han dicho, ay no, si yo me quedo ciego, si yo no puedo caminar, si me tienen que limpiar, no, que Diosito se acuerde de mí? Pero nosotros vemos acá a un hombre que está transmitiendo bendición para su familia, porque vivió bien, porque llegó a su buena vejez y porque va a morir bien. Y esa es la enseñanza que nos está dando Isaac, ¿sí? Por eso él estaba en la capacidad de bendecir. Solamente quien bendice es quien ha sido bendecido. Nosotros no podemos dar de lo que no tenemos, ¿sí? Es imposible. Es imposible que alguien nos pida algo y nosotros, eso que tenemos para nosotros, se lo entreguemos a otra persona. Es imposible. Solamente quien es bendecido puede bendecir. Entonces, ¿se da cuenta, hermano, la diferencia? En el mundo, hablar cuando se habla de bendición, pues es una muletilla. Cuando se habla de bendición, pues es palabrería, ¿sí? A mí que me diga una persona que vive sin Cristo, Dios lo bendiga, pues, ¿sí? Yo no sé cuál es su Dios, no sé para quién vive Él, no sé para quién se desgasta, no sé para quién se esfuerza, no sé. Pero la bendición que Dios nos da, la bendición divina, es una bendición que nos cobija personalmente y es una bendición a la que nosotros tenemos que acogernos. Dice Génesis 21:12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Sí? Con respecto a que Isaac era el reservante o el objeto de la bendición de Dios. Génesis 22, 16 al 17. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y Génesis 25, 20 al 21 dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Segundo punto de nuestra enseñanza, mis queridos hermanos, es a nivel generacional. Fe y bendición divina a nivel generacional. Somos receptores, hermanos. Yo no les estoy diciendo a ustedes los 3 pasos para lograr la bendición. No, eso lo estamos enseñando hoy acá. Estamos enseñando que todos aquellos que hemos recibido la fe tenemos bendición de Dios. La fe es la bendición. La fe es una bendición. Que en esa fe nosotros tenemos posibilidades de gestionar en nuestra vida cosas que a la final nos dan un buen resultado y decimos, uy, salió bien, ¿sí? O a veces decimos, nos faltó un poco y nos salió mal. Es una realidad, pero solamente aquellos que son elegidos por Dios son benditos. Solo aquellos que tienen la fe en Jesucristo somos benditos. No hay más. Fe y bendición divina a nivel generacional. Dice la segunda parte del versículo 20: a Jacob y Esaú. Por la fe bendijo Isaac a Jacob
y a Esaú. ¿Sí? Está al final de sus años, Isaac está por bendecir, ¿sí? Y él no está para bendecir al rey de la tierra donde él estaba, no estaba por bendecir a sus vecinos, ¿sí? No estaba buscando a los pobres y a los desamparados para darles una bendición, ¿sí? No estaba buscando a nadie más, mis queridos hermanos, que a Jacob y a Esaú. ¿Quiénes eran Jacob y Esaú? Sus hijos. La Biblia nos muestra, mis queridos hermanos, una y otra vez la consecuencia natural, lógica, creativa del diseño de Dios, que es un plan con las familias. Dios constituye familias. Dios crea al hombre y a la mujer. ¿Y qué le dice? Multiplíquense, fructifíquense. ¿Sí? Y el desarrollo de la historia siempre está en familias. ¿Sí? Poco o nada se puede encontrar en los textos de personas que hayan hecho algo solos. ¿Sí? Porque pues en las escrituras son posiblemente apartes, comillas, que después van a desenvolver en la familia. Pero realmente la familia es un objetivo de parte de Dios en su plan. ¿Sí? Solamente a través de familias se desarrolla el plan de Dios desde la creación. ¿Sí? Entonces a nosotros nos critican mucho en las iglesias, a los predicadores, porque dicen: lo que pasa es que ustedes promueven un estereotipo de familia, ¿sí? Y dicen que nosotros favorecemos el patriarcado en nuestros discursos y nuestras predicaciones, y que nosotros pues tenemos pues una forma muy vieja, muy antigua pues de ver la vida, y que deberíamos modernizarnos un poco con respecto a esa perspectiva de familia que nosotros tenemos. Pero pues, hermanos, ese es el diseño original, es una cosa muy simple que Dios creó, pero que funciona y funcionará y que nadie puede negar, ¿sí? Y es que de un hombre y una mujer sale otro ser humano. Eso no se puede cambiar, mis queridos hermanos, ¿sí? Si alguien quiere construir familia con el perrito y decir: es que mi perro y yo somos la familia, si alguien quiere y se consiguen una ley que dice: no, es que yo me puedo casar con mi televisor, con mi computador, con mi mata, lo pueden hacer, está bien, y no hay lío. La pregunta es: ¿qué les sale de eso? ¿Qué producen en esa unión? ¿Sí? Lo mismo la unión entre parejas del mismo sexo, lo pueden hacer, pero ¿son productivos? ¿Funcionan? No. ¿Sí? Nosotros podemos ser viejos, antiguos, anticuados en nuestra forma de ver las cosas, pero es el diseño de Dios y así funciona. Y pues no es raro para nosotros, hermanos, al ver estos avances que nos va dando la Escritura y que nos está dando el texto acerca de la fe y acerca de la forma como Dios trabaja en las familias, pues que la familia sea un objetivo militar, ¿sí? Un objetivo, mejor dicho, casi que enconado en la mente de Satanás para trabajar y para destruir. ¿Sí? Satanás quiere destruir las familias. Satanás está ocupado destruyendo. De hecho, todas estas visiones filosóficas hoy en día ya casi no hablamos de filosofía pura, ¿no? Casi ya no estamos hablando de pensamientos filosóficos existenciales. Hoy en día nos están dominando ya no son filosofías, sino ideologías políticas, ¿sí? Con intereses políticos, con intereses de manejo de las masas para poder tener control político. Y esos pensamientos pues están dirigidos hacia destruir la familia. Las familias fuertes son el propósito de Dios, pero las familias fuertes son una complicación grande para cualquier monopolio, ¿sí? Cualquier persona que quiera incidir en la sociedad, que quiera tener poder en la mente de la sociedad, ¿sí? No lo va a poder hacer si hay familias con principios sólidos, si hay familias que tienen una fortaleza como grupo. No lo puede lograr, no lo va a poder lograr.
Si hay familias cristianas, si hay familias de creyentes que están sólidos en su forma de cosmovisión, porque es que la Biblia nos da a nosotros una cosmovisión, y una cosmovisión que no es fácil de reducir, no es fácil de tirar al piso, de ninguna manera no es fácil, pues lo mejor es acabar la familia, porque el argumento no es fácil. ¿Sí? El argumento de la familia cristiana, ya contra esto no se lucha. ¿Sí? Obviémoslo, ¿no? Eso no funciona, obviémoslo, no hablemos de la Biblia, no hablemos de nada de eso, ¿sí? Y trabajemos en contra de los individuos, porque cuando Satanás destruye un individuo, está afectando una familia de una o de otra manera, y al destruir una familia, pues está destruyendo una sociedad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener eso claro, nuevamente, si posiblemente nosotros promovemos un estereotipo, es el estereotipo bíblico, ante eso nosotros no nos vamos a correr, ¿sí? Es la realidad, nosotros promovemos un estereotipo bíblico de familia, porque es la forma natural desde la creación, como Dios trabaja, ¿sí? Nosotros consideramos que la familia es un eje sensible en la creación de Dios, ¿sí? Pero que como un eje sensible, con unas funciones claras, unas funciones específicas en sociedad, también es cambiante, ¿no? La familia tiene momentos. Cuando yo hablo de cambiante, no quiere decir que es una evolución que se reforma y que esto en algún momento no podremos entender qué es, no. Pero la familia cambia, porque no siempre la familia se mantiene con un papá y una mamá. Muere el papá, muere la mamá, mueren los dos, ¿sí? Entonces hay un hijo que careció de la mamá, careció del papá, careció de los... Esas son realidades que se viven, son cambios que pueden darse, son cosas que nosotros entendemos y que están en la Escritura no nos oculta eso, ¿no? Pero que en el Evangelio nosotros tenemos la forma de poder salir avantes por la fe y por las bendiciones que tenemos en la Escritura, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos acá que Isaac está bendiciendo a Isaac y a Jacob y a Esaú, es mucho lo que nos dice a nosotros esto, ¿sí? Porque tenemos la historia de Jacob, que la vamos a ver la próxima semana. Tenemos la vida de Esaú, que Esaú nos dice en la Escritura que no agradó a su padre y a su madre porque se había casado con unas mujeres que a ellos no les gustaban, ¿sí? Y pues comenzó con una práctica bigámica que pues tampoco era costumbre de la familia. Pero a pesar de eso, ¿a quién quería bendecir Isaac? A Esaú, que era el que se había portado mal, ¿cierto? Pero era el primogénito, y por la costumbre era el que tenía que recibir la bendición, ¿sí? En la mente de Isaac no estuvo bendecir a Jacob, a pesar de que, digamos que en términos generales, a nosotros siempre nos han vendido a Jacob como el niño malo, o el joven malo, o el hombre malo de la película, pero Esaú no era la perita en dulce, ¿sí? Era mejor Jacob, ¿no? Pero Dios quiso bendecir a Jacob, también fue objeto de bendición Esaú, pero la razón por la que los dos fueron benditos no era ni porque eran buenos ni porque eran malos, era porque hacían parte de la familia de Jacob, era la familia que Dios había elegido. Era Isaac el receptor de la fe, es decir, ellos fueron benditos por la fe, por la elección divina, es decir, ellos fueron benditos por gracia, por la elección divina, por gracia, por elección divina. Y eso es importante, hermanos, porque nosotros estamos acá por gracia. Estamos acá por elección divina. Creemos en Cristo por gracia, por elección divina. No somos mejores. Y eso posiblemente nos desanima. No somos mejores que otros. Pero somos los que estamos acá. Somos los que estamos recibiendo esta bendición. Y eso nos tiene que animar, mis queridos hermanos. La bendición, mis queridos hermanos, es a nivel generacional. Nosotros, como creyentes, tenemos que tener un interés sublime, un interés absoluto en que nuestro propósito esté dirigido
hacia las bendiciones que se otorgan o que se expanden hacia nuestros hijos. No nos dejemos desviar de ese objetivo, hermanos. El enemigo nos quiere desviar a nosotros con cosas, ¿sí? Con progresos de cualquier tipo, con desgastes en trabajos, en viajes, en relaciones, en logros temporales en la tierra, con bienes, con poder. Pero hermanos, nada de eso perdura. Nada de eso perdura. Lo único que perdura, hermanos, es, y la gente dice, acuérdense ustedes de este concepto que existe en nuestro país y en nuestra ciudad, que la gente dice, es que si uno, lo único que uno le puede dejar a sus hijos es el estudio, ¿sí? Lo único que le puede dejar a sus hijos es el estudio. Entonces hay que darles estudio, y la gente vive así, y como cristianos a veces vivimos así, pensando, no, lo único que yo le puedo dar a mis hijos es que estudien, ¿sí? Que vayan a la universidad, que sean profesionales, que consigan cosas, que compren, que puedan obtener logros personales. Y eso es una mentira, hermanos, ¿sí? Lo único que nosotros le podemos dejar a nosotros, heredar a nuestros hijos, es la fe. Pienso yo, hermanos, que lo más impactante que pudo haber vivido Isaac como hijo de Abraham en su vida es saber que un día estuvo ahí amarrado sobre un altar y que su papá tenía un cuchillo en la mano y que tenía toda la disposición de sacrificarlo por petición de Dios. Yo creo que esa fue la marca que tuvo Isaac en su corazón toda su vida, todo el resto de su vida. Y esa fue la mejor enseñanza que le pudo transmitir Abraham a Isaac, mis queridos hermanos. Entonces, la bendición de Dios, hermanos, es la fe que Dios nos ha dado y que nosotros transmitiremos a las nuevas generaciones. Esa es la bendición de Dios. Esa es la bendición que nosotros tenemos que impartir. Esa es la bendición que Isaac iba a impartir a sus hijos. Esa es la bendición que él impartió. Dice Génesis 24:60. Vean ustedes cómo cuando Rebeca fue tomada para ser llevada a Isaac, su familia le dijo lo siguiente. Génesis 24:60. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Génesis 27, del 27 al 29 dice: esta fue la bendición. Regálenme un poquito de silencio, hermanos, por favor. Génesis 27, del 27 al 29. Esta es la bendición que Jacob dio, ¿sí? Cuando bendijo a Jacob y a Esaú, la bendición que le impartió fue esta. Dice así: y Jacob se acercó y le besó. Perdón, esta fue la bendición que le dio a Jacob, la que él robó, ¿no? ¿Se acuerdan de la historia? Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Una bendición que trasciende, hermanos, ¿sí? Una bendición que va mucho más allá del día a día, ¿sí? Si hoy nosotros quisiéramos bendecir a nuestros hijos, nosotros le diríamos: si yo me fuera a morir hoy probablemente y veo a mis hijos de 15 y 14 años y los quiero bendecir, probablemente yo digo: Dios mío, que ellos puedan terminar su carrera, que estudien, que ellos puedan viajar, que ellos puedan conseguir, que probablemente así piensan muchos de los cristianos promedio. Pero pocos de nosotros decimos: Señor, que ellos te conozcan, que ellos vivan para ti, que sea lo que sea que ellos tengan que sufrir en la vida, no se separen de ti, no se alejen de ti, que ellos puedan heredar esa fe a sus hijos. Dame nietos creyentes, Señor. Dame nietos que te sirvan.
Dame nietos que te amen, Señor. Bisnietos. Pero nosotros todo lo materializamos. ¿Sí? Todo lo elevamos pues, o lo bajamos, porque eso no es elevar. Todo lo descendemos a un nivel material y físico. Y eso es desafortunado, hermanos. Es desafortunado en la iglesia, no en el mundo, en la iglesia. Mateo 10, versículos 34 al 37 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensiones al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Tremendo impacto de Jesucristo y de la predicación de Jesucristo en la tierra. Porque nosotros sí pensamos, o el mundo piensa, que la bendición es a nivel familiar, pero también hedonista, ¿no? Que toda mi familia esté muy bien, como yo quiero estar a nivel económico, a nivel de salud, a nivel de bienes, a nivel académico, que todo el mundo esté bien, sin Dios. ¿Sí? Y así piensa todo el hombre del mundo. Eso no es algo de que van a gloriarse o algo de que altruista que exaltar. Si ustedes ven a esos narcotraficantes que los capturan y ellos viven y se desviven por sus familias, por sus hijos, por sus allegados, eso no es nada raro. Sin embargo, la Escritura lo que nos dice es que el Evangelio viene a traer una confrontación fuerte a nivel familiar. Es decir, nosotros estamos en guerra, las familias están en guerra, nosotros tenemos que estar en pie de lucha, hermanos, porque el enemigo se nos filtra por cualquier lado y nos divide. ¿Sí? Si alguien dice, no, yo no estoy, si un hijo mío dice mañana, porque entró a la universidad con el mejor nivel académico de Colombia, no, papá, es que yo ya no estoy de acuerdo con usted. ¿Sí? Yo cuando usted me lleva a la iglesia y todo eso, pues yo ya no estoy de acuerdo con usted, ya yo creo algo distinto. ¿Sí? He aprendido una filosofía diferente. Eso ya trae conflictos, eso ya trae situaciones que generan rencilla y que nosotros tenemos que estar en pie de lucha frente a esas situaciones, que no nos cojan desapercibidos. No nos pueden coger desapercibidos porque la Escritura nos dice cómo nosotros debemos enfrentar esas situaciones. Entonces, ¿cómo es de importante la familia, hermano? Y la bendición que en este momento, hermano, nos está causando un gran impacto a la iglesia cristiana. El adormecimiento nuestro como padres a la hora de revertir estos pensamientos que nos están colando en las casas, que nos están colando en los institutos de educación. Desde niños nos los quieren inducir a pensamientos anticristianos, a pensamientos y filosofías que los aferran al materialismo, ¿sí? y a unas anticipaciones de conocimientos de cosas que no debieran, y alejarlos completamente de Dios y de todas las prácticas que les hacen crecer espiritualmente. Y eso pues es normal en Satanás, ¿sí? Eso no es raro si Satanás lo quiere hacer. Lo que es raro, hermanos, es que nosotros estemos adormecidos frente a esas situaciones y que no nos estemos preparando, capacitando, preocupados, porque en cualquier momento se nos filtra. ¿Sí? Yo no estoy diciendo, mis queridos hermanos, acá, yo no estoy hablando duro. ¿Sí? Ustedes saben que yo tengo jovencitos y a mí me preocupan ellos. Y me preocupa hablar muy duro, porque yo puedo hablar muy duro en contra de situaciones que desafortunadamente tengo que ver en la iglesia. Y las he venido viendo hace muchos años. Pero yo no sé cuál va a ser el resultado de estos muchachos, yo no lo sé. No podemos, no es el plan que nosotros en el que nos tenemos que poner nosotros. ¿Sí? De empezar a mirar al otro y decir, uy, qué mal, cómo está de mal, qué mal. ¿Sí? Le faltó esto. No.
La Biblia dice, el que crea estar firme, mire que no caiga, pero despertémonos, ¿sí? Tampoco que nos cojan a nosotros adormecidos. Y el tercer punto de nuestra enseñanza, mis queridos hermanos, es fe y bendición divina a nivel futurista. La última parte del versículo dice, respecto a cosas venideras. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Es muy interesante nosotros viendo a Isaac bendiciendo, entregando bendición a sus hijos y hablando de naciones, ¿sí? ¿Se acuerdan de cómo fue la bendición que les dio que la bendición que estudiamos hoy? Que esa bendición fue una bendición que dio Isaac, sí, fue Isaac. Sírvante, ¿cómo es que decía el versículo? Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Pero Isaac hablando de naciones, o sea, lógicamente, si nosotros miramos de manera lógica, Isaac es hijo de dos viejitos, de una mamá estéril, con una esposa estéril que apenas le dio dos hijos, que pues para esa época era muy poquito. Pero él está bendiciendo a sus hijos, le está diciendo, sírvanle naciones, hablando de naciones. Es decir, hermanos, no se necesita fe para proclamar unas palabras de ese calibre, de ese talante. Se necesita fe, hermanos, se necesita fe. Nuestro final fuera el final más oscuro, el final más amargo, el final más triste. Algo que le ha llamado la atención a muchos incrédulos es cómo personas que han sido condenadas a una pena de muerte en un coliseo, en un estadio, en una crucifixión, ¿sí? a ser quemados. En el último momento de vida ellos están esperanzados, están felices, porque creen en lo que hay más allá. Eso es algo que ha impactado a muchos y que ha hecho que muchos crean en el Señor Jesucristo. Mientras algunos estarían lamentándose y llorando, ellos están felices porque están pasando a un mejor momento, ¿sí? Al mejor momento, y están convencidos de eso, sin duda alguna. Entonces, Isaac, mis queridos hermanos, es un ejemplo para nosotros de esa fe y de esa bendición divina que recibieron a nivel del futuro. Él creyó en la promesa que recibió su padre. Él creyó en esa promesa que Dios le entregó a él mismo. Y él la entrega con toda la fe a sus hijos, tal como él la recibió. Porque él no sabía si Dios le habló directamente a Abraham. Dios le habló directamente a Isaac. Pero él no sabía si Dios le iba a hablar a Isaac, a Jacob o a Saúl. Él no lo sabía. Entonces él les está entregando yo esa promesa con toda la fuerza, ¿sí? Porque él quería transmitir y que ellos creyeran esa promesa que Dios les había dado. Y él habla del futuro con esa fe, mis queridos hermanos. Entonces eso es importante que nosotros lo podamos traer al día de hoy. Porque a nosotros nos pasa lo mismo. Nuestra fe se consolida en el pasado, ¿sí? Nuestra fe está fortalecida y firme, está anclada en el pasado, ¿sí? No solamente en el pasado nuestro, porque si yo soy un nuevo creyente, si hasta hoy conocí a Jesucristo, pues no tengo pasado en mi vida para yo agarrarme, pero sí tengo este pasado, ¿sí? Que es un pasado poderoso, y siempre ha habido pasado para todos los creyentes. Para los primer hombres y la primera mujer que existieron sobre la tierra hubo pasado, porque Dios los creó, porque Dios se paseó en el huerto, porque Dios les habló y les enseñó. Y para sus hijos hubo pasado, porque eso que vivieron Adán y Eva lo empezaron a entregar a sus hijos como una herencia. Y ellos lo recibieron. Siempre ha habido pasado para el creyente. Nuestra fe, hermanos, se consolida en el pasado, ¿sí? Pero se sostiene, mis queridos hermanos, en el presente. Porque esas anclas son las que nos permiten a nosotros vivir el día a día. Esas anclas son las que nos dan razones y fuerza para asumir lo que nosotros estamos viviendo. Y a medida que vamos experimentando la bendición por la fe que Dios nos ha dado,
esto nos va dando fuerza también para proyectarnos hacia el futuro. Porque vemos que Dios nos ha sostenido, vemos que Dios ha sido fiel, vemos que su palabra no se cae ni una letra. Y eso nos fortalece fuertemente para que nosotros podamos mirar hacia el futuro y decir, tengo futuro en Cristo, futuro en esta vida y futuro en la venida. Amén. Entonces, fe y bendición divina, hermanos, a nivel personal, a nivel generacional y a nivel futurista. Génesis 26 del 2 al 4 dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Esto fue lo que le dijo Dios a Isaac. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Además, esto también es una bendición mesiánica, porque no habla en tus simientes, sino habla en tu simiente, ¿sí? que es un singular y apunta a Cristo. Juan 11, del 25 al 26, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Hemos creído esto, hermanos? Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Está aquí Isaac bendiciendo a nivel futurista y hablando con su boca lo que él cree, ¿sí? Él no se calla, él no dice, ¿será que esto es demasiado duro? ¿Será que esto no me lo van a querer oír? ¿Será que esto no me lo creen? Y nosotros debemos pedirle a Dios que nos permita llegar a ese nivel, hermanos, de no callarnos, ¿sí? Callémonos cuando estemos hablando cosas malas, cosas indebidas, pero cuando tenemos que hablar la palabra de Dios, no callemos, hermano, hablemos, porque tenemos la verdad y no podemos callar. Amén. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que la bendición que tiene un cristiano, y cuando nosotros hablamos de bendición, pues estamos hablando de cosas completamente diferentes a la de una persona que es reprobada en la fe. O sea, no hay un punto medio. Y eso nosotros lo tenemos que entender y lo tenemos que abrazar, lo tenemos que creer y lo tenemos que confesar. Para nosotros, mis queridos hermanos, la bendición no es material. La bendición no es circunstancial. La bendición no depende de lo que estemos pasando, de lo que estemos viviendo, del día de hoy. No, de eso no depende la bendición. La bendición del creyente es Cristo. Y Cristo, mis queridos hermanos, trasciende a las circunstancias, trasciende a toda situación, a toda objeción nuestra o de los demás. Cristo trasciende. Y esa bendición no la tiene el mundo, solo es nuestra, mis queridos hermanos. Cristo es nuestra bendición. Por eso Dios nos ha dado la fe. Entonces, oremos, mis queridos hermanos, que entendiendo que Cristo es nuestra bendición, nosotros lo podamos disfrutar, nosotros lo podamos predicar, nosotros lo podamos vivir. No nos olvidemos de eso, hermanos. Nosotros tenemos la bendición, la verdadera bendición, pero a veces vivimos amargados, añorando la bendición del mundo que no es bendición. Las cosas que tiene el hombre del mundo que no es bendito. ¿Sí? Y eso clama al cielo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por el privilegio, Señor, de podernos acercar a ti a través de tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por recordarnos lo que eres tú para nosotros, lo que fuiste tú para los patriarcas, lo que representas tú para la iglesia, Señor, que es la diferencia entre estar vivos y estar muertos. La diferencia, Señor, entre el gozo y la amargura. La diferencia, Señor, entre la esperanza
y la incertidumbre, Señor. Tú, Señor, lo eres todo para tu iglesia. Tú lo eres todo para nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a valorarte. Ayúdanos, Señor, a disfrutarte a nivel personal. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque somos atravesados una y otra vez por las filosofías de este mundo que nos llenan de inconformismo tras inconformismo, de angustia tras angustia, de malestar tras malestar, Señor, teniendo tanto y teniéndote a ti principalmente. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, porque si nosotros no podemos encontrar sentido en ti, si no podemos encontrar pertenencia y propósito en ti, Señor, no lo vamos a hallar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a pensar a nivel de bendición de familia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que todo lo que nosotros aspiremos en este mundo, que no tenga que ver, Señor, con hijos, y que no tenga que ver, Señor, con herencia, Señor, no vale la pena. Tú eres nuestro mayor tesoro. No permita, Señor, que nos lo quedemos, o que nos quedemos solamente contigo. No permita, Señor, que el día de mañana tengamos la angustia de pensar que le dimos a nuestros hijos tantas cosas materiales, pero que les negamos conocerte a ti verdaderamente. Les negamos, Señor, que nos vieran apasionados totalmente por ti, aún con nuestros errores y nuestras equivocaciones, Señor. No lo permitas, Señor. Y ayúdanos, Padre Santo, porque a veces pensamos que hay un futuro oscuro, que no tenemos futuro, que nuestro futuro es incertidumbre y depende probablemente de un golpe de suerte, porque no es así, Señor. Nuestra vida, nuestro presente, nuestro futuro, nuestra suerte, eres tú, y esa suerte ya ha sido echada, ya vino a la tierra, ya nos ha sido prometida, y esperamos, Señor, la consumación de todas las cosas. Te damos muchas gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.